¿Qué tal, queridos estudiantes? Les saludo a su servidor, el licenciado Ordóñez de Amex Matemática, y vamos a compartir un video sobre ecuaciones trigonométricas, específicamente definidas en el intervalo que va de 0 a 2pi abierto. Entonces, todas las soluciones de estas ecuaciones que vamos a ver en este video van a estar definidas en este intervalo. Muy importante para resolver ecuaciones, estar bien con todo lo que es la parte algebraica, factorización y todos estos temas que se ven previos a llegar acá. Entonces, vamos a ver primero, esta es una ecuación, si observas bien está igualada a 0. En cada término tiene un sen. Entonces, este es un caso donde primero iniciamos sacando un sen a factor común. Y si hacemos eso, entonces tenemos sen entre sen 1 menos 2 coseno de x. Entonces, tenemos ahora dos factores igualados a 0. Aplicamos una regla que dice que cuando tengo dos factores igualados a 0, entonces un factor lo igualo a 0 y el otro factor también lo igualo a 0. Sen de x igual a 0 ya es una expresión que está reducida a lo que ocupamos. Sen cos tan reducido a su máxima expresión. Pero acá me falta todavía despejar un poquito el coseno. Entonces para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que coseno de x es igual a, el 1 lo pasamos a restar y el 2 que multiplica a dividir. Menos entre menos es más y esto me da un medio. Es decir, coseno de x es igual a un medio. Ahora entonces tengo que determinar para qué ángulos se cumple que sen del ángulo me da 0 y cos del ángulo me da un medio. Para ello entonces vas a recurrir a tu calculadora y vamos a activar la tecla o la opción Shift. Entonces vamos a escribir Shift Sen, vas a escribir la tecla Shift seguido de sen y vas a ver que en la calculadora te va a aparecer algo así, sen a la menos 1. Ahí vamos a poner 0 y le damos igual a ver qué sucede. Esto nos tiene que dar el valor de x. En este caso me va a dar que el valor para x acá, para el ángulo x, es 0. Es decir, cuando yo uso Shift Sen de 0, me da 0. ¿Esto qué significa? Que al ser 0, 0 es un ángulo que está en el eje. Recuerda que acá trabajamos con ángulos de 0, 90, 180, 270 y 360. Entonces, si tenemos 0, nos vamos al otro extremo donde está 180. Y verificamos si sen de 180 me da 0. Entonces, en tu calculadora escribes sen de 180 y vas a comprobar que efectivamente te da 0. Quiere decir que 180 también es una solución para este ángulo. Entonces tenemos dos soluciones acá, 0 y 180. Estas soluciones están en grados. Según esto, me lo está pidiendo en radianes. Es decir, yo tengo que dar la solución en radianes. 360 no lo vamos a tomar en cuenta, que está acá y que también es una solución, porque el intervalo dice que vayamos, si estuviéramos en grados, de 0 a 360 excluido. Por ello, el 360 no lo tomamos en cuenta. Si aquí estuviera cerrado, pues entonces sí. Ahora vamos para el caso del coseno. Vamos a hacer lo mismo. Shift, cos, y vas a ver que en la calculadora te aparece cos a la menos 1 de un medio y verificas cuánto te da. Y vas a observar que te da 60 grados. Es decir, el valor para el ángulo X en este caso es 60. Pero, entonces tenemos que ir a la siguiente situación. Tenemos que ir a buscar en qué cuadrantes
el coseno es positivo. Sabemos que el coseno es positivo en el cuadrante 1, acá, y en el cuadrante, vamos a ver, aquí vamos a usar una nomotécnica que se lee de la siguiente manera. Voy a escribirla por acá. Si quieres saber en qué cuadrantes los signos de una función son positivos o negativos, vamos a usar esta nomotécnica que dice así. Dice, todos sentimos tantas cositas. ¿Esto qué significa? En el primer cuadrante, todos son positivos, seno, coseno y tangente. Aquí significa que en el segundo cuadrante solo sen es positivo, aquí que solo tan es positivo y aquí solo coseno es positivo. Entonces, coseno es positivo en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4. Y 60 grados es lo que llamamos un ángulo de referencia. Es decir, que vamos a tener 60 grados por acá y 60 grados por acá. Recuerda que el ángulo de referencia, también voy a escribirlo por acá por si no te acuerdas, es un ángulo que para cada cuadrante es, tal como su nombre lo indica, una referencia para saber el valor de los ángulos que yo ande buscando para cada región. Entonces, por ejemplo, si estoy acá, acá yo sé que hay 60 grados, es decir, quiere decir que este ángulo mide 60. Pero si estoy acá, sabemos que aquí tengo 0, aquí tengo 90, aquí tengo 180, aquí tengo 270 y aquí tengo 360, que es una vuelta completa. Si estoy yendo en sentido contrario a las manecillas del reloj, estoy trabajando con ángulos positivos. Observa que el intervalo solo usará ángulos positivos. Esto significa entonces que para determinar el valor de este ángulo, que viene desde acá y termina acá, tengo dos maneras de hacerlo. La más práctica, si hasta aquí hay 180 y le quitamos 60, es evidente que aquí lo que hay son 120 grados. También podría decir que si aquí hay 60, aquí hay 30, y si a 90 le sumo 30, me da 120. Para este otro ángulo, que su lado inicial está acá y tiene que llegar hasta aquí, entonces puedes usar el siguiente razonamiento. 180 más 60, que es el de referencia, podríamos decir que aquí tenemos un ángulo de 140 grados. Y podríamos decir que si viniéramos desde aquí hasta este ángulo, entonces podríamos decir que si a 360, que es lo que tenemos en una vuelta completa, le quitamos 60, aquí habrían 300 grados. Esa es la importancia del ángulo de referencia y por eso es importante que lo tengas en cuenta. Se supone que cuando ya tú llegas a estas ecuaciones, entiendes todos estos conceptos de cómo ubicar signos, de cómo determinar ángulos de referencia. Volviendo entonces a nuestro ejercicio, tendríamos que, si acá tenemos 0 grados, entonces tenemos que una solución es 60, que la tenemos ya acá, y la otra solución sería saliendo desde acá, girando hasta este lado final, tendríamos entonces que, lo que expliqué acá, si aquí tengo 60, aquí hay 360 la vuelta completa, si a 360 le quitamos este 60, quiere decir que hasta aquí tendría un ángulo de 300 grados. Por lo tanto, entonces, otra solución para coseno de x igual a 1/2 es 300 grados para el ángulo x. Ok, ahora bien, ¿cómo me piden en radianes? Entonces recuerda que si no fueran en radianes, la solución entonces sería 0, 180, 60 y 300. Pero como me lo piden en radianes, entonces yo tendría que escribir, ok, 0, obviamente en radianes también sería 0. 180 sería pi, para 60 sería pi tercios y para 300 sería 5 pi tercios.
Ahora, si no recuerdas cómo pasar a radianes, te voy a explicar un ejemplo. Veamos entonces cómo se pasa a radianes por si no lo recuerdas. Tomamos el ángulo 180 grados, usamos el factor pi sobre 180, cancelamos los 180 y de ahí sale pi. 60 grados por el factor pi entre 180, que siempre es ese factor, cancelamos 60, 180, ahí me queda pi tercios. Igual para 300 grados usamos 300 sobre 180 y ahí me sale los 5 tercios. Y esa es la forma en que tendríamos esto en radianes. En este segundo ejercicio vamos igual a igualar a 0. ¿Y por qué me sirve hacer esto? Porque tengo dos sen en cada término. Entonces vamos a sacar a factor común sen de teta. Sen de teta entre sen por tan me queda tan. Y sen entre sen me queda 1. Y llegamos a la propiedad de dos factores que igualados a 0 significa que sen del ángulo teta será 0 y tan del ángulo teta menos 1 igual 0. Pero esta expresión debo trabajarlo un poquito más para despejar el tan y me va a quedar tan igual a 1. Entonces ya vimos en el video anterior que para sen de 0 el ángulo teta es 0 usando la secuencia de shift sen. Tú pones shift sen en la calculadora, pones el 0 y vas a ver que te da 0. Y dijimos que como tengo 0 grados, acá al otro lado tengo 180, esto es un ángulo cuadrantal, y me voy a verificar si el ángulo que está alineado con 0 grados también es una solución, y vimos en el ejemplo 1 que efectivamente sí lo es, porque si evaluamos en de 180, vamos a verificar que también me da 0. Entonces tenemos de esta primera que 0 y 180 son soluciones para esta expresión. Ahora vamos a ver qué sucede con tangente de 1. Entonces, si usamos la secuencia shift tan, vamos a tener tan a la menos 1 de 1. Y la calculadora vas a ver que te dice que esto nos da 45 grados. Esto significa que el valor del ángulo teta es 45. 45 entonces es un ángulo agudo y recuerda que vamos a ver en qué cuadrantes tangente tiene signo positivo. En el primer cuadrante todos tienen signo positivo, quiere decir que aquí iría una solución para tangente de 45, o mejor dicho, iría una solución para tangente. Y también es positiva, dice que en el cuadrante 3, es decir, acá. Y como te mencioné en el ejemplo 1, 45 es un ángulo de referencia porque es un ángulo agudo, quiere decir que iría 45 por acá y por acá. Esto lo mencioné y lo voy a mencionar porque no lo recuerdo, que cuando estoy acá, los ángulos de referencia para cada cuadrante son estos que tenemos acá, entre la horizontal y el ángulo, la horizontal y el ángulo, la horizontal y el ángulo, la horizontal y el ángulo. Si puedes observar acá, esto pareciera una mariposita. Y estos angulitos que están uno contiguo al otro serían los de referencia. Por eso 45 lo pongo acá y acá. No en esta posición ni en esta. Entonces, para el cuadrante 1, tendríamos que una solución es 45 grados. Y si el lado inicial es acá, si giramos hasta este lado terminal, tendríamos que a 180 debería sumarle 45 y esto nos va a dar 225 grados. Esto quiere decir que 45 grados y 225 son soluciones para esta expresión. En total, si la solución fuera en grados, tendríamos 0, 180, 45 y 225 grados. Ahora bien, pero nos pide una solución en radianes. Esto significa entonces que la solución en radianes sería 0, pi, pi cuartos y 5 pi cuartos. Si se te olvidó cómo pasar a radianes, recuerda que tomas el ángulo, usas el factor pi sobre 180, multiplicas esto en tu calculadora
calculadora o simplemente cancelas y de ahí te das cuenta que te queda pi. Entonces, para pasar a radianes siempre debes de usar el factor pi sobre 180. Y ahí tendríamos entonces la solución para esta ecuación. Veamos este tercer ejercicio. Dice 4sin cuadrado por tan igual tan. Entonces, como paso número 1, primero vamos a igualar todo a 0. Muy importante igualar siempre todo a 0 para ver qué nos queda ahí al lado izquierdo. Podemos observar acá que tengo un tangente y un tangente. Eso quiere decir que puedo factorizar el tangente de x. Al hacerlo me va a quedar 4sin cuadrado de x menos 1. Y volvemos a la regla de dos factores igualados a 0. Entonces tangente de x lo igualamos a 0. Y 4sin cuadrado de x menos 1 lo igualamos a 0. Ya esta expresión está lista, tangente ya está despejado, pero acá tenemos que manipular un poco esto para despejar el sen. Entonces tenemos que sen cuadrado de x sería igual a 1 sobre 4, 1 que resta pasa a sumar y el 4 que multiplica pasa a dividir. Pero tenemos que librarnos de este cuadrado. Eso quiere decir entonces que vamos a calcular raíz cuadrada de un cuarto, agregar más menos. Recuerda que esto es una cuadrática. Para quitar ese 2 yo ocupo agregar la raíz acá para poder quitar ese 2 de exponente. Y debo agregar siempre más y menos porque al ser una ecuación cuadrática, recuerda que en su fórmula general siempre tenemos esta situación, ya que hay al menos dos soluciones que pueden ser válidas. Y de acá entonces se desprende que sen de x es igual a un medio positivo y un medio negativo. Entonces tenemos dos situaciones, sen para un positivo y sen para un negativo. Entonces tenemos que analizar para qué ángulos aquí me da un medio, para qué ángulos aquí me da menos un medio y para qué ángulos aquí me da 0. Para este primer caso, recuerda que usamos entonces Shift tan en la calculadora de 0 y vas a ver que te da 0. Esto quiere decir que el ángulo X, cuando él vale 0, es una solución de esta expresión. Si nos vamos al plano cartesiano, sabemos que 0 es un ángulo cuadrantal ya que está en el eje. Tenemos que ir a este otro extremo y recuerda por lo que hemos dicho antes que tenemos que verificar si ese 180 grados también hace que tangente me dé 0 y efectivamente lo es. Eso quiere decir entonces que para x igual a 180 también tenemos otra solución, es decir, tenemos 2. Ahora venimos acá. Vamos a trabajar aquí dos contextos. Un contexto para sen positivo y un contexto para sen negativo. ¿Para qué cuadrante seno es positivo? Todos, es decir, para el cuadrante 1 y sen para el cuadrante 2. Si usamos el shift sen acá para un medio, vas a ver que te da 30 grados. Eso quiere decir que cuando x vale 30 grados, sen de 30 da un medio. Pero a la vez 30 es agudo y sería un ángulo de referencia. Entonces por aquí iría 30 y por aquí iría 30. Para este ángulo, que su valor inicial es acá y termina en este punto, o aquí en este lado terminal, una solución sería 30 grados. Y si partimos de acá hasta este lado terminal, tenemos que este ángulo sería 150 grados. ¿Por qué razón? Porque 150 más 30, que es la referencia, nos da 180 grados. Entonces tenemos para sen positivo dos soluciones, 30 y 150. ¿Qué pasa en sen negativo? Shift sen de menos un medio, vas a observar que te da menos 30, pero no te alarmes. Lo importante es observar que es un ángulo agudo y quiere decir que también sería de referencia. Entonces tenemos la siguiente situación.
Tendríamos lo siguiente entonces. ¿Dónde Zen es negativo? Zen es negativo en cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Por qué razón? Porque en este cuadrante solo tan es positivo. Quiere decir que lo demás es negativo, en este caso Zen. Y aquí coseno es el único que es positivo. Quiere decir que todo lo demás es negativo, en este caso seno y tangente es negativo. Y la referencia es 30 grados. Entonces, si la referencia es 30 grados, si voy en contra de manecillas del reloj partiendo de acá, entonces el primer ángulo sería este, es decir, 180 más 30, recuerda que aquí hay 180 grados, 180 más 30, 210, y si este es el lado inicial y aquí el lado terminal, sería entonces a 360, quitarle 30, aquí tendríamos 330 grados. Y por lo tanto tendríamos dos soluciones más. Es decir, ya tenemos todas las soluciones completas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 soluciones para esta expresión. Por lo tanto, tendríamos entonces la siguiente situación. Tendríamos, como solución, tendríamos a 0, a 180, a 30, a 150, a 210 y a 330. Es decir, tendríamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si queremos dar esta solución en radianes, entonces tendríamos 0, pi, pi sextos, 5 pi sextos, 7 pi sextos y 11 pi sextos. Y tendríamos ahí el problema resuelto. De momento eso es todo. Se despide su servidor, el licenciado David Ordóñez de Amex Matemática. Si el video te gustó, fue de ayuda, compártelo, dale like, suscríbete y muy importante, practicar y practicar. Ya que la matemática es la única forma en que puede entrar a tu cerebrito a través de la repetición, la práctica y la comprensión. Nos vemos hasta la próxima. Eso es todo. Chao, chao.